Hola, hola, hola. Hoy estamos con Nacho Chávez. Nacho Chávez, aparte de amigo, es arquitecto, especialista en urbanismo y vicepresidente de Aparsur, una asociación de viviendas vacacionales en Andalucía, que yo creo que es importante que tengáis en cuenta todos los que estáis en Andalucía, porque es importante activarnos y formar parte de asociaciones que nos defienden. Y hoy estamos aquí, Nacho, para hablar de la historia de la licencia de ocupación, ¿verdad? Sí, esa gran desconocida. Esa, Muchas personas cuando empiezan con esto se encuentran con la exigencia, ¿no?, de que tienen que tener una licencia de ocupación para su vivienda, de primera ocupación, y empiezan a adentrarse en el mundo del urbanismo y empiezan a encontrarse con problemillas, dudas, cuestiones, y por eso se nos ha ocurrido la idea hoy, ¿no?, de hacer este pequeño repaso, porque Nacho lo cuenta muy bien y yo creo que está fenomenal que nos cuentes un poco de dónde viene esta historia, por qué es obligatorio y cómo ha ido evolucionando para convertirse en lo que hoy en día tenemos. Así que, por favor, cuéntanos. pues muchas gracias, Juanjo. Yo creo que todo el urbanismo es a veces muy difícil de explicar y yo voy a intentar hacer un esfuerzo para que se entienda, así que voy a ir a lo concreto, ¿vale? La licencia de ocupación, que tiene muchos años, que viene de distintas leyes de urbanismo de España, bueno, pues lo que pretende es comprobar, en el caso de edificios que se hacen con su licencia de obra, pues comprobar que efectivamente el que ha hecho la obra la ha hecho según lo que le había puesto en el proyecto y lo que la licencia que le habían concedido. Y tiene una segunda utilidad, y es comprobar que efectivamente el edificio, a pesar de que se ha construido según la licencia, no es peligroso. Le falta una barandilla, que tenga unos petos muy bajos, cosas así, ¿vale? Y ya está, no puede entrar en otras cuestiones. Entonces es como finalizar ese procedimiento de otorgar una licencia para hacer un proyecto de un edificio, de una vivienda o de un hotel o de un apart-hotel, pues termina con esto, que lo que viene verificando es que efectivamente se ha comprobado que todo está perfecto, ¿vale? Ah, Esto, que aunque esa licencia de ocupación, que también la habréis escuchado hablar como licencia de habitabilidad, la de habitabilidad es algo parecido, pero está más vinculado al mundo de la vivienda protegida, y era como para darle ese certificado, ¿no?, de que una vivienda pública era como habitable, ¿no?, que ahora mismo nos parece como muy obvio, pero en aquello cuando esto aparece en los años 50, 60, era una cosa como que le daban una prestancia a esas viviendas. Depende del municipio. Aquí en Andalucía, pues por ejemplo en el Ayuntamiento de Sevilla es con donde nosotros estamos, vamos, donde yo trabajo, pues a partir del año 88 se estableció ese procedimiento para todos los proyectos que venían con su licencia. Entonces, depende del municipio, pero suele estar ahí alrededor del 88, 89, 87, depende del municipio. Probablemente Málaga, que tuvo una dinámica urbanística y de edificación muy importante por aquellos años, probablemente sea incluso anterior. Pues si existe, lo primero que hay que hacer es buscar si efectivamente existe, ¿no? Si ujú. bien en la escritura o en la documentación del propio edificio existe esa licencia de ocupación, ¿vale? A partir de ese año normalmente todos los edificios la tienen, y bien en las hemerotecas municipales o bien en los propios archivos urbanísticos de los municipios, pues puedes pedir una copia exacta de esa licencia. ¿Va? La solicitas, lo buscas, lo más difícil suele ser encontrar el expediente y hacia adelante, ¿no? Y eso, bueno, pues se fue desarrollando. ¿Qué ocurrió en Andalucía? Que en el año 2003, como veíamos una proliferación y un problema importante de que todo el mundo hacía, o mucha gente hacía, muchas casas en el campo, las parcelaciones ilegales y tal, y cogían y pedían luz para el pozo o para no sé qué, y ya ahí enganchaban la casa, pues viendo que eso era un problema urbanístico, pues en la ley de Andalucía del año 2003, se establece la obligatoriedad de las compañías suministradoras, luz, agua y gas, para poder dar un nuevo enganche definitivo tenía que presentarse a la licencia de ocupación, ¿vale? Y es ahí donde aparece el problema. ¿Por qué aparece el problema? Porque, por ejemplo, mi abuela tenía una casa, me lo estoy inventando, en un pueblo de la serranía de Ronda, que estaba allí abandonada, y de pronto la decidimos rescatarla. Y no tenía luz, y vamos a pedir la luz de esa casa, pues a lo mejor del año 70, y no tiene licencia de ocupación, ¿vale? Entonces, ¿cómo engancho yo ahora la luz si esta casa es casa y es vivienda y siempre lo ha sido, y no se otorgaba en aquel momento la licencia de ocupación? ¿Cómo voy a ir? Entonces, ese problema lo soluciona un reglamento que se llama el Reglamento de Disciplina Urbanística en el año 2010, donde establece la posibilidad de obtener licencia de ocupación para edificaciones existentes, lo que coloquialmente conocemos como licencia de ocupación sin obras, ¿vale? Y en ese reglamento es donde se especifica para todo el territorio de Andalucía cómo debe procederse para que el ayuntamiento te otorgue
la licencia de ocupación sin obras de esa vivienda, ¿vale? Eso ha sido desarrollado también por la ley que es actual, que es la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía, ¿vale? Que se ha aprobado también un reglamento que ha recogido textualmente exactamente lo mismo que decía el reglamento de disciplina urbanística. O sea, tenemos una situación histórica en las que tradicionalmente no existía esta figura de la licencia de primera ocupación, pero que llega un momento que se empieza a incorporar a la forma de funcionar urbanística y que llega un momento entonces que se introduce la obligación de que exista para poder suministrar, pero quedan algunas edificaciones, digamos, ahí un poco en el medio, ¿no? En ese impasse entre aquellas que ya la tienen y aquellas tradicionales que no la tienen, y para resolver esto aparece este trámite en 2010 de licencia de primera ocupación sin obras, ¿no? Exacto. Solo un matiz. Del 88 hasta el 2003, la licencia de ocupación que se otorgaba a las viviendas era para otras cosas que no era suministro. Para escribirlo, para que te den la hipoteca, para hacer la división horizontal, para la valoración del edificio. Pero a Y a partir de partir del 2003 era 2003, obligatoria también para es necesario para suministro. Es decir, se hace un edificio nuevo hoy y cuando se termina, a cada usuario, a cada propietario, se le da su boletín de luz, su boletín de agua y su licencia de ocupación, porque si no, no pueden contratar ni luz, ni agua, ni gas, ¿vale? Entonces ese tiene gap, ese ese uso. salto que hay entre el 3 y el 10, pues cuando se pone de manifiesto ese problema de licencia de edificaciones, viviendas históricas, que a lo mejor no estaban ajustadas a ese trámite, y se genera en 2010 un trámite para la obtención de licencia de primera ocupación. Exactamente. Así es. Ese trámite es un trámite sencillo. Es decir, lo que hay que hacer es contratar a un técnico competente que redacte un certificado descriptivo gráfico donde se diga que el edificio, pues, que la vivienda, pues, tiene, tiene pues, las condiciones para ser utilizada como vivienda, qué tipo de suministros tiene e instalaciones tiene y que esos suministros e instalaciones no solo son correctos, sino que además se puede enganchar a la red pública. Es decir, que las compañías suministradoras pues, van a dar el ok para que pueda suministrar la luz y el agua. Es decir, si en este caso sería en la casa de algún boletín de enganche de luz o un boletín de agua en el caso, o también de gas. ¿Vale? Que son, o sea que es un trabajo que tiene que hacer un técnico competente, probablemente un arquitecto, pero no es un trabajo que tenga una magnitud tan grande como un proyecto de nueva edificación o como una licencia de obra nueva, ¿no? Es un trabajo que tiene que hacer un técnico, pero de una dimensión reducida y también de unos honorarios mucho más reducidos que un proyecto de obra nueva. Básicamente es unos planos descriptivos de la planta de la vivienda con cuantificación de los metros cuadrados que tiene y posicionada un poco la casa, pues esto es un dormitorio, esto es un tal, da la luz, este dormitorio ventila la fachada, este dormitorio ventila tal, decir qué normas urbanísticas hay, y es ahí donde aparecen los conflictos en los ayuntamientos, ¿vale? Si hay técnicos de vaso medio vacío que dicen que para otorgar una licencia de ocupación tengo que verificar que es una vivienda y luego aplico la norma de ahora, no la norma del 80, que fue cuando mi abuela hizo la casa, ¿vale? Y otros que entienden que mientras cumpla unas mínimas condiciones de tal, aquí en el Ayuntamiento de Sevilla, por ejemplo, se fueron a la ley del 87, al PGU del 87, y dijeron, bueno, pues vamos a aplicar ese plan del 87, pues si cumple el plan del 87, en principio, se le debe de otorgar, y con una cierta entendimiento de que, bueno, que es una edificación que tiene que siempre ha sido vivienda, que se utiliza como vivienda, y ahora va a venir el Ayuntamiento a decir, no, no es vivienda. Entonces, correcto. y ahí con una llegamos foto descriptiva hasta 2010 y después las últimas novedades que tenemos con este procedimiento es cuando pegamos el cambio más reciente, ¿no? Bueno, el cambio más reciente han sido los cambios que están produciendo los propios ayuntamientos, queriendo entrar en el mundo de la vivienda turística, limitándola, porque las competencias que tienen en los ayuntamientos son urbanísticas y no turísticas. Las turísticas corresponden a la Junta de Andalucía y las urbanísticas corresponden al ayuntamiento. Y tú no puedes definirte, inventarte que hay casas para licencia para viviendas turísticas, que hay casas para estudiantes o que hay casas o viviendas para personas pelirrojos, por ejemplo, ¿vale? Entonces, viviendas son viviendas. Entonces, ¿cuál es la estrategia de estos ayuntamientos? Pues mira, voy a decir que la vivienda, como se usa muy, muy parecido a como se hace un hotel, mentira, porque incluso la propia normativa, tú lo sabes,
de Protección contra Incendios establece que los apartamentos turísticos deben ser tratados como vivienda, como si fuera un edificio residencial a la hora de calcular sus recorridos de evacuación, sus instalaciones, etcétera, etcétera. Exacto. Pero ellos, para meter manos, dicen, no, a mí me vale barco como animal de compañía, pulpo como animal de compañía, y vamos, que esto es terciario. Y entonces, ahí es donde aparece el conflicto. Muy bien. ¿Por qué Oye, pues aparece el conflicto en Andalucía? Sí. Pues porque cuando tú cambias el uso en uso terciario ya no se te da licencia de ocupación, se te da licencia de utilización, que es lo mismo pero para otros usos que no son viviendas. Y resulta que el decreto que regula las viviendas con fines turísticos dice que para acreditar que la vivienda es vivienda tiene que presentarse para registrar la vivienda turística la licencia de ocupación. Entendido. ¿Vale? Entendido. Entonces, Entonces, tenemos el decreto de las viviendas Cofradía Turística de Andalucía que nos pide la licencia de ocupación. Entonces, teníamos en el año 2010 el nacimiento de este trámite de la licencia de primera ocupación sin obras. Y luego tenemos una novedad más reciente en cuanto a la comunicación previa, ¿no? En vez de ser por licencia, pasamos a tener el trámite de ocupación previa, de declaración previa, ¿no? Que es de declaración responsable. Declaración responsable, perdón, que me lío. Declaración responsable, Vale. ¿no? La ley del decreto 550 de 2022, ¿verdad? Que nos pone en esta nueva situación. Exactamente. ¿Qué es lo que dice este decreto? Pues dice lo mismo que decía el Reglamento de Disciplina Urbanística, pero añade que se puede hacer por declaración responsable. ¿Vale? ¿Qué significa hacerlo por declaración responsable? Es decir, que el que lo presenta se responsabiliza de la veracidad de todos los documentos y todo lo que se dice dentro de esos documentos. Es decir, si hubiera, y por lo tanto exonera al ayuntamiento de cualquier tipo de responsabilidad en caso de que eso no fuera así. ¿De acuerdo? Es decir, si yo digo que mi casa mide 400 metros cuadrados y mide 40 o 39, pues entonces estoy falseando. El ayuntamiento puede revisar en cualquier momento esa documentación y si ve que hay incongruencias o cosas que no están resueltas, puede hacer un decreto diciendo que retira esa concesión de la licencia por declaración responsable. ¿Vale? La deja sin efecto y por lo tanto puede cualquiera pedir la baja en turismo porque esa declaración responsable no tiene validez, ¿vale? Esto es lo que dice realmente en este párrafo, que es el 293, el artículo 293, apuntarlo, este es lo importante. Apartado creo que es el C, si no recuerdo mal, el segundo párrafo, ¿no es? El 3, el 3. Es un artículo un poco largo, el artículo 293, 293, a ver qué me... 3, segundo párrafo. 3, segundo párrafo. 293, 3, segundo párrafo. Es importante esto que vas a decir ahora, ¿no? Vale. Aviso navegantes. No leáis el artículo entero, porque lo único que voy a hacer es confundirlo. Solo personas que se dediquen al tema de urbanismo o a las leyes lo pueden interpretar. Pero quedaros solo con este párrafo, porque es realmente lo importante, porque es donde define qué es lo que hay que hacer, ¿vale? Las declaraciones responsables para la ocupación y utilización referida a las edificaciones existentes, sin obras, es decir, la casa de mi abuela que hemos hablado, ¿vale? En las que no sea preciso hacer ningún tipo de obra, reforma o adaptación, deberá acompañarse de, y esto es lo que tiene que hacer el arquitecto, ¿vale? Certificado, descriptivo y gráfico, suscrito por técnico competente y visado por el colegio. Ahora mismo las leyes estatales no obligan que este certificado tenga que estar visado del colegio, con lo cual es un poquito más baratito. Yo siempre recomiendo que lo visen, porque acredita que el técnico es técnico y que tiene su seguro y su responsabilidad. Pero bueno, eso ya es cada uno que haga lo que quiera oportuno. En el que conste la fecha de terminación de la obra, eso es importante, ¿vale? Que sea normalmente esa fecha de terminación de la obra, obviamente, si en el año 88, 89, 87 empezaron a hacerse, no ponga que se terminó en el 93 o no se terminó en el año pasado, porque entonces si hay alguna irregularidad no ha prescrito. Es importante que lo pongáis también con la fecha real. Normalmente yo suelo utilizar la fecha que aparece en catastro, ¿vale? En el certificado público de catastro aparece una fecha, yo suelo poner esa, ¿vale? Entonces, con todo esto, Nacho, llegamos a la situación actual en la que lo que necesitamos hacer es presentar una declaración responsable que tiene que incluir toda la documentación redactada por técnico competente, que nadie se confunda que el hecho de ir por la vía de declaración responsable evita tener que presentar la documentación. No, la documentación hay que redactarla y presentarla
Pero la diferencia es que tiene efecto desde el momento en el que se presenta, mientras que el ayuntamiento no emita un dictamen en contrario suspendiendo los efectos de esa declaración responsable. Entonces, el técnico que nosotros contratamos redacta la documentación según dice la normativa, esa documentación la presentas al ayuntamiento, pagas las tasas correspondientes y desde ese momento le produce efecto y puedes, digamos, inscribir la vivienda como vivienda de finalidad turística en el registro de turismo. Efectivamente. Puedes utilizar ese documento de presentación, ¿vale? Para incorporarlo, que es una de las documentaciones más importantes para el registro de turismo de Andalucía. Un matiz. El ayuntamiento también te puede mandar un acta de conformidad con la declaración responsable que tú has presentado. Claro. Eso también puede ocurrir, ¿vale? De hecho, en Sevilla ocurre que la revisan, dicen, está conforme, pero no lo utilices para escribirla como vivienda turística, que es una cosa que a ellos les gusta decir, porque como no quieren que se escriba la vivienda con fines turísticos, pues ellos vienen y lo dicen, sin problema ninguno. Pues muy bien, tú di lo que tú quieras. Pero Ahí es donde... es licencia de ocupación. Para enfrentarse a todas estas cosas de las que estamos hablando y esas actitudes un poco que comentabas, ¿no? del Ayuntamiento de Andalucía, yo creo que es importante y por eso tenemos aquí la página web de Anfitriones de Andalucía, anfitrionesdelsur.org, la vamos a poner también en la descripción de este vídeo, porque ahí os podéis asociar y tener un poco de asesoría también en estos temas que estamos hablando hoy y temas así un poco más generales. Para los temas particulares, cada uno tiene que ser responsable de lo suyo, pero en las cuestiones generales yo creo que las asociaciones como APARSUR pueden servir para defender los intereses comunes y un poco también orientarnos de por dónde podemos ir. Porque, como tú decías, en los ayuntamientos están pasando cosas muy curiosas, ¿no? Sobre todo con estos trámites. Bueno, y la propia Junta de Andalucía también, por eso es importante asociarse. Pero no os asociéis porque yo vaya a coger el teléfono o te vayan a pasar la información y yo te respondo cómo tienes que hacer las cosas. No. Sí hay que asociarse para apoyar el sector, porque vienen tiempos convulsos. Vienen tiempos de que el Ayuntamiento de Cádiz está haciendo su modificación del PGO para hacer más o menos lo mismo que ha hecho Sevilla. Málaga también está ahí que no sabe cómo lo va a hacer. Es decir, que hay muchos municipios que están empezando a intentar controlarlo desde ese punto de vista y no desde otro. ¿Vale? Es decir, de imponer y tal, ¿vale? De hecho, el Ayuntamiento de Sevilla ya tiene dos alegaciones presentadas. Y después viene el nuevo decreto de la Junta de Andalucía bueno, que dicen que está en el borrador casi que preparado y en breve saldrá una nueva normativa. Y si no nos viene bien a nuestro sector, habrá que unirse para luchar entre ellos. Y después estamos para ayudar. Si tienes un problema, no sabes cómo hacer una cosa y nosotros sí lo sabemos, que es el carácter general, no hay ningún problema en que hagáis esas consultas y que ese servicio que desde la asociación estamos dando los que formamos parte de la asociación de manera altruista. Pero que no es un servicio, no te apuntes para que te demos ese tipo de servicio, sino porque creas que hay que reunirse, que hay que asociarse, porque hay que defender el sector. Fenomenal. Oye, Nacho, pues muchísimas gracias por contarnos hoy esta breve historia de cómo nace y crece la licencia de ocupación y la declaración responsable. Creo que nos quedamos con la idea de tenerlo un poquito más claro, cómo ha sido la evolución de esta normativa y las consecuencias para los propietarios y propietarios de vivienda ocasional en Andalucía. Te doy las gracias por contárnoslo hoy. Te doy las gracias por la labor que hacéis al frente de Anfitriones del Sur, APARSUR. Y espero verte otra vez por este canal e incluso si puede ser en persona tomando unas cañitas, pues mucho mejor. Bueno, eso será un auténtico placer. Gracias a ti, como siempre, Juanjo, por la labor que hace para el sector en toda España y ser voz de muchas personas que quieren ayudar también en el sector. Muchas gracias, Nacho. Hasta pronto. Chao, Venga, chao. hasta pronto.